En un país donde la noticia muchas veces llega envuelta en caos, hubo una voz que la convirtió en certeza. Alfonso Espinosa de los Monteros no solo narró la historia del Ecuador, la sostuvo día tras día, con una serenidad inquebrantable. Mientras gobiernos caían, crisis sacudían y generaciones cambiaban, él permanecía frente a la pantalla como un faro, recordándonos que incluso en medio de la tormenta, la verdad todavía podía tener un rostro y una voz que nunca temblaba. Quiero que a mí Mi defensa de bastar los intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo ecuatoriano. Alfonso Espinosa de los Monteros trabajó como vendedor de alimentos en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Esto ocurrió antes de introducirse al mundo de la comunicación. Desde su adolescencia, don Alfonso mostraba un fuerte vínculo con el mundo de la locución y radio, por la influencia de su padre, quien era locutor. Tuvo que alejarse de la profesión que anhelaba para culminar sus estudios secundarios. Con tan solo 11 años, un joven Alfonso Espinosa de los Monteros logró publicar un artículo escrito en el diario El Comercio. Este trataba sobre una aventura que realizó en el volcán Imbabura, confirmando que desde muy joven su vocación era el periodismo. A sus 17 años, ingresó como locutor en la radio CRI de Ibarra. Luego decidió emprender hacia Guayaquil. Durante su estadía en el puerto principal, logró ingresar en una emisora donde tenía un sueldo de 300 sucres mensuales, algo que don Alfonso consideraba bastante bien. La prioridad para sus padres era que terminara sus estudios secundarios antes de empezar su labor como profesional de la comunicación. Así fue como el periodista abandonó Guayaquil rumbo a Ibarra para culminar sus estudios. Durante su estadía en Ibarra, decidió conseguir trabajo. Este no tenía ninguna relación con su actual profesión. Uno de los amigos de don Alfonso Espinosa poseía una pequeña fábrica de fideos y le permitió trabajar como vendedor de sus productos. El periodista caminaba a pie en las calles de Ibarra con unas bolsas sobre los hombros ofreciendo los productos en diferentes tiendas y mercados. Sus horarios y actividades laborales eran complicadas. Los sábados empezaban a las 5 de la madrugada. Abordaba la flota Imbabura para dirigirse a Carchi a distribuir sus productos. Su jornada laboral culminaba los domingos a las 8 de la noche cuando regresaba a Ibarra. Tiempo después, se presentó una oportunidad al periodista de laborar dentro de una radio. Decidió aceptar el trabajo, culminando así su trabajo como vendedor de fideos. Amigos de Canal 2, nuevamente con ustedes para continuar informando respecto a los sucesos que se producen en estos instantes en nuestro país. Ante todo, queremos decirles, explicarles a ustedes que en estos casos nuestra misión orientadora se mantiene, por supuesto, y es nuestro propósito tratar de informar dentro de cuanto es posible, puesto que en el instante y de acuerdo a los sucesos que ocurren, y como es obvio en estos casos, la difusión de noticias se hace difícil, puesto que no existe una comunicación abierta con todos los sitios donde se produce la noticia. Entonces, nuestro propósito es tratar de mantenerles informados para que ustedes conozcan exactamente lo que está ocurriendo en el país, por una parte, y por otra, estando ustedes perfectamente bien informados, no se atengan a cualquier tipo de rumor que vaya a afectar la calma en que se desenvuelve en nuestra ciudad. Tensa calma, pero calma. Pablo Alfonso Espinosa de los Monteros Rueda nació el 25 de diciembre en Quito, hijo de padres ibarreños. Su padre, Carlos, era uno de los referentes de la radiodifusión de Imbabura. Tuvo 7 hermanos, de los cuales sus hermanos Gabriela y Renato también llegaron a ocupar espacios en la televisión y medios del Ecuador. Don Alfonso, como se lo reconoce ampliamente de forma afectiva, trabajó en emisoras de Ibarra y Guayaquil hasta 1962. En 1963 fue el director de la radio La Prensa.
Empezó en Ecuavisa en 1967, el año de su fundación, como el primer presentador de noticias. Fue director de noticias por aproximadamente 3 décadas. Como presentador ha conducido programas de opinión como Ante la Prensa, Encuentro, Punto de Vista y Decisiones Presidenciales. También presentó el programa Cartas de Amor junto a Toti Rodríguez, con quien tuvo el primer beso televisado en Ecuador. Ha sido maestro de ceremonia en espectáculos televisivos realizados por varias ediciones de elecciones de Miss Ecuador, Reina de Quito y el Festival Internacional de la Canción OTI. También dirigió otro programa que se llamó ¿Quién es quién? Es ingeniero comercial de profesión y en 1999 grabó un disco de poesía clásica. Obtuvo el título de periodista emitido por el Ministerio de Educación y Cultura en 1980, según la ley de radio y televisión vigente en aquella época. Bien, vamos pues a empezar nuestro diálogo con el doctor Jaime Roldós Aguilera. Por supuesto, haremos las preguntas desde el set de Canal 2 y desde el set de Canal 8 para que se repita esta modalidad de diálogo que hemos hecho en Ecuavisa y que da lugar a que los televidentes adquieran un criterio integral respecto a las opiniones de los entrevistados. Le voy a formular, doctor Roldós, una pregunta que ya le formulé al doctor Hurtado, pero que a usted le compete más directamente. En 2013, tras una encuesta realizada en Ecuador, se perfiló como el presentador de noticias con mayor índice de credibilidad, con un 21.4%. El 13 de octubre del 2016, realizó la presentación del primer tomo de su libro titulado Memorias, obra en la que relata sus vivencias como periodista entre los años 1961 y 2016, periodo en el cual Ecuador vivió regímenes populistas, dictadura y otros gobiernos. Muy buenos días, amigos televidentes. Iniciamos en este instante nuestro servicio informativo electoral en el domingo 7 de diciembre de 1980. Durante el día y la noche y a partir de este momento, este equipo de reporteros A pesar de haberse mantenido alejado de las redes sociales, el 8 de diciembre del 2021 abrió su cuenta en la red social Instagram, en la cual llegó a tener más de 100.000 seguidores durante su primer día. En 2023, debutó como actor de doblaje en la película estadounidense Dungeons & Dragons, en la cual interpretó el personaje Sven Salafin. La película tuvo su estreno el 30 de marzo del 2023. Después de 56 años de trayectoria interrumpida en televisión, el 6 de abril del 2023 anunció su retiro de las pantallas y con ello de la actividad periodística, por motivos de su edad y para pasar tiempo con su familia, dejando la posta a las nuevas generaciones de periodistas de Ecuavisa. El 1 de mayo del 2023, don Alfonso emitió su última emisión informativa de televisión, en la que se le rindió un emotivo homenaje de parte de su familia y compañeros del canal. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Les saludo desde mi último televistazo. Acompáñenme hasta el final, cuando les diremos nuestra despedida formal. Ahora pues lo más importante, que son las noticias del día. Pues bien, ha llegado el momento de la despedida. ¿Qué pasa conmigo ahora? Empiezo a sentir un vacío tremendo al abandonar este estudio de Ecuavisa, donde queda el eco de tantas palabras y el silencio de tantos pensamientos que han tejido la historia de nuestro país y del mundo en más de 5 décadas. Hablar de don Alfonso Espinosa de los Monteros es recorrer casi sin pausa la historia contemporánea del Ecuador frente a una pantalla. Su voz entra al aire en los años 60, a finales del periodo de José María Velasco Ibarra y al inicio de Otto Arosemena, un país que intentaba estabilizarse tras años de inestabilidad política. Desde ese punto de partida, su carrera no solo crece, se entrelaza con cada sacudida nacional. Primero,
En las décadas turbulentas, Espinosa narraba los años de las dictaduras militares, como las de Guillermo Rodríguez Lara, donde la información caminaba con cautela. Luego, el retorno a la democracia, con figuras como Jaime Roldós Aguilera, cuya muerte en el trágico accidente aéreo marcó uno de los momentos más impactantes, los cuales pasaron por su cobertura. Pero el país no daba tregua. En los años 80 y 90, Espinosa relató la crisis económica, levantamientos sociales y conflictos armados como la guerra del Cenepa, donde el orgullo nacional y la tensión internacional se mezclaban en cada emisión. Luego llega el caos político de finales del siglo, la caída de Abdalá Bucaram, el feriado bancario y la crisis de 1999 bajo Yamil Mahuad y la posterior dolarización. Espinosa no solo informaba, era el hilo conductor que ayudaba a millones a entender a un país que parecía desmoronarse. El nuevo milenio tampoco fue tranquilo. Cubrió la inestabilidad que derrocó a Lucio Gutiérrez y luego la larga etapa de Rafael Correa marcada por cambios estructurales, confrontaciones políticas y una narrativa polarizada. En paralelo, su voz también estuvo en los momentos de dolor colectivo. Desastres naturales como el terremoto de Ecuador del 2016, donde el país entero se detuvo y el periodismo dejó de ser solo relato para convertirse en acompañamiento. Pero no todo fue tragedia. También narró logros, avances deportivos, crecimiento urbano, hitos culturales y tecnológicos. Momentos donde por un instante Ecuador no era crisis, sino esperanza. Don Alfonso Espinosa no es solo un periodista longevo. Es él un testigo constante. Mientras presidentes caían, guerras estallaban y la historia cambiaba de rumbo, su voz permanecía igual, firme, sobria, casi inmutable. Y ahí está la clave. En un país de cambios bruscos, él fue la continuidad, la memoria viva de generaciones que crecieron entendiendo el Ecuador a través de su relato. Por lo menos 80 periodistas que quieren llegar al punto llamado Tiguinza. Ese es el centro de la noticia en el mundo. Hay dificultad para el traslado, primero por las razones de seguridad y segundo por la disponibilidad de helicópteros. En todo caso, se ha dicho, todos llegarán a ese sitio. Un helicóptero recoge a los que puede para trasladarlos al pedazo más importante de nuestro territorio, Tiguinza. Entramos en zona crítica donde la selva deja ver despampados recientes hechos por los bombardeos. Una especie de heridas que, sin embargo, han dejado impasible a la vieja madre tierra cobijada de verdor. Y al fin, Tiguinza. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial sus mejores experiencias, que a su vez las compartimos con ustedes. Ustedes están para escuchar, para valorar y para estimular el esfuerzo de los soldados de la patria que aquí en Tiguinza están dando una lección histórica a las futuras generaciones. Mi defensa de las narcos, intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo de